La Constitución Política de Colombia de 1991 en su preámbulo establece la participación de toda la ciudadanía al indicar que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado de sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a su integridad la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometiendo a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga las siguientes. De igual manera, en el artículo 270, faculta a la ciudadanía para que intervenga activamente en el control de la gestión pública al establecer: la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumplan en los diversos niveles administrativos y sus resultados. El Ministerio de Educación Nacional, dando cumplimiento al mandato constitucional y con el fin de garantizar el control social, presenta esta herramienta práctica que le permite a la comunidad conocer conceptos básicos que le permiten ejercer sus derechos. La participación es entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de la relación social y de poder. Es una suma, un proceso, en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses, intervienen directamente o por medio de su representante en la marcha a la vida colectiva con el fin de mantener reformas o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. En la participación ejercida por los ciudadanos como poseedores de derechos y deberes, que actúan en función de sus intereses sociales generales, salud, educación, vivienda, medio ambiente, o colectivos, asociaciones de consumidores, gremios, sindicatos. Este tipo de participación, aunque no tenga vinculación directa con los partidos políticos, sí tienen que ver mucho con el Estado cuando se trata de una intervención en el campo de lo público. Es decir, es un asunto de interés general y del bien común. El control social es el derecho y deber que tiene todo ciudadano para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, su resultado y la presentación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Por tales, se enciende el conjunto de agentes participativos que hacen uso de mecanismos formales y no formales para intervenir en la formulación de las políticas públicas. Es decir, son los protagonistas de la participación ciudadana como miembros de distintas instancias. De un lado, los que actúan como representantes de sectores específicos tales como las juntas administradoras locales, consejos municipales, y la segunda categoría en las ciudadanos y ciudadanas que directamente intervienen en escenarios públicos para informarse, opinar, presentar iniciativas, fiscalizar la gestión pública o toma de decisiones. En este caso se trata de participación directa, como por ejemplo foros educativos municipales, audiencias públicas. La formación del modelo solidario en Colombia tiene una historia reciente que se inició en 1931 con la expedición de la Ley 134 en 1986. Se adopta el concepto de economía solidaria en el decreto 2536 del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de la Economía Solidaria,
y lo reconoce como un sector de gran importancia nacional en el entorno económico nacional. Y en 1988, con la Ley 79, se organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados. Hasta 1999, la función de supervisión de las entidades de la economía solidaria fue adelantada por el Departamento Nacional de Cooperativas, DANCOP, la instrucción de gobierno encargada de definir la política para formas solidarias de organizaciones, en particular para el sector cooperativo. La entidad tenía a su cargo la planificación de sus políticas, la ejecución de programas y proyectos y a su vez el ejercicio del control de gestión de la misma. En esa perspectiva se evidenció un importante desarrollo de entidades. Sin embargo, la falta de un marco regulatorio propicio, la informalidad de las actividades solidarias, se abrió un gran espacio para la incorporación y canalización de recursos emergentes y formas indebidas de manejo de recursos, conllevando a una crisis que afectó el sistema financiero nacional. En la política que se tramita en los demás diversos sectores sociales a través de las reglas, la legalidad y la legitimidad que ofrece la democracia. La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere participación de todos. Desde diversos sectores de la sociedad se ha venido generando una demanda por contar con mecanismos que permiten el desarrollo de una verdadera construcción de la paz. Sin embargo, varios han sido los obstáculos que han sorteado en su devenir. Es importante afianzar el control y la veeduría ciudadana como herramienta para construir la paz y avanzar con la transparencia de la administración pública, que esto funciona como garantía de la estructuración de cuál de los siguientes componentes. Resulta positiva la articulación que genera la representación política a través de espacios de participación para el seguimiento de la gestión pública y la concentración con las actividades locales. Estas dos formas de participación ciudadana se complementan y generan la condición necesaria para la construcción de la paz en el país. Teniendo en cuenta la anterior, la sinergia entre las dos es: el control social será útil para evaluar la coherencia de las acciones de las autoridades frente al proceso de construcción de la paz y los imperativos del contexto local. Teniendo en cuenta las causas estructurales que han confirmado el conflicto social y político del país, especialmente acerca de la participación política de grupos al margen de las dinámicas de la democracia y el nuevo impulso que pueden tomar la participación ciudadana, para vincular estas respuestas e iniciativas a la construcción de la paz. En el contexto de construcción de la paz en los territorios, su importancia. Es importante que el control social se articule y complemente con los diferentes tipos de control estatal, que adelantan las entidades que hacen seguimiento a diversas esferas de la gestión pública. La construcción de la paz requiere un esfuerzo sostenido para modificar las condiciones que actualmente prevalecen en el desarrollo del ejercicio de control social con el fin de potenciar sus niveles de éxito. Por control social, de manera general, se entiende que es a la vez un derecho y un deber que concierne a la ciudadanía individual o colectivamente, que le permite vigilar y fiscalizar la gestión pública para acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover
y realizar los derechos ciudadanos, consolidar la democracia y la gobernabilidad. Les brinda a los ciudadanos mecanismos para que participen en la toma de decisiones que afectan a las comunidades, empoderándolos en los temas del Estado. Entonces, el control social es una actividad primordial en las funciones públicas porque es una especie de lupa con la cual vigilar el actuar. El control social busca, mediante la participación activa de los ciudadanos, vigilar la gestión pública y velar por la correctiva inversión de los recursos públicos, garantizando la correcta gestión del servicio a la comunidad. Nos corresponde como ciudadanos actuar cuando nos damos cuenta de errores en actividades que impliquen los recursos públicos. En estos casos se podía estar hablando de control social. Según la Ley 454 de 1998, las personas jurídicas sujetas a la presente ley estarán sometidas al control social interno y técnico de sus miembros mediante las instancias que para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos. La capacidad y las actitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. Las características del control social se desprenden del hecho de ser un control ejercido por los propios asociados, por lo que se tiene que este control está a mano de los mismos y debe ser idóneo, es decir, eficiente y eficaz. El control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de la prestación de los servicios públicos y la correcta utilización de los recursos y bienes públicos por parte de las autoridades públicas y las particulares que ejercen funciones públicas a través de observaciones, sugerencias o mediante denuncias u otros mecanismos de protección de derechos. La evaluación de la garantía de derechos a través de los bienes y servicios que ofrecen las entidades públicas, la vigilancia del cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general mediante el seguimiento y evaluación de la gestión pública, la asignación transparente de recursos, el respeto por la normatividad y el control de la discrecionalidad de la administración a través de decisiones visibles y legítimas más que legales, etc. El control social en las organizaciones de economía solidaria, encarnado en las juntas de vigilancia de las cooperativas y en las juntas de control social de los fondos de empleados y asociaciones mutuales, constituye fundamentalmente un mecanismo de autogestión de vital importancia para el desarrollo de la cooperación solidaria que sirve de base a los procesos de esas entidades. La Junta de Vigilancia y la Junta de Control Social son escenarios que facilitan el ejercicio pleno del debido control social organizacional inherente a los procesos económicos y sociales y también culturales y políticos de las empresas solidarias y son instancias de gran significado en el desarrollo de estas organizaciones, pues ellas basan y deben ser existencia y sus procesos empresariales en la presencia emprendedora de las categorías económicas, comunidad y trabajo, lo cual genera en estas empresas una racionalidad económica diferenciada de las empresas de capital o estatales, para la cual el control social es vital para asegurar el cumplimiento del objeto social que le corresponde. El rol de estos órganos es de ser veedores del trabajo de los entes administrativos. Son figuras de control interno que no existen en las empresas de capital. Su reto hoy es tener mayor responsabilidad
y manejar controles no solo en cuanto a los resultados, sino en el proceso de planificación y desarrollo de las actividades. En el caso de los comités de control social, deben convertirse en promotores de la cultura de la economía solidaria como tal. El balance se hace día a día en las organizaciones, así como se revisa un balance económico de todos los meses por parte del Consejo de Administración y de la Revisoría Fiscal. El balance social debe tener un seguimiento continuo y no esperar a que llegue la fecha de la Asamblea General o que llegue el mes de diciembre para mirar qué es lo que se ha hecho.